Hola, ¿qué tal? Una nueva emisión de Cápsula de Conocimiento desde Asalra, desde el estudio Hora 60, de acá de San Isidro, provincia de Buenos Aires, que hacen posible todo esto, como digo siempre. En esta oportunidad voy a estar con una profesional increíble y además con una amiga. Trabajamos juntos en el Senado de la Nación, es más, era mi jefa. Ella es la secretaria de la Comisión de Economía Nacional. Su formación es abogada, pero además es especialista en todas cuestiones parlamentarias y tiene un recorrido muy importante en el Parlamento. Claudia, un gusto tenerte entre nosotros. ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Extrañando la vida real. Sí, ¿no? ¿Cómo te molda esta mucho nueva virtual. normalidad? Pero bueno, bien. Bueno, gracias por convocarme. Íbamos a hablar un poco de lo que es el impacto de la pandemia y de la consecuencia que es su cuarentena en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pero realmente, a ver, afectó a todos los ámbitos y esto no quedó ajeno al Parlamento, al trabajo en las comisiones. Vos sabés que el trabajo de las comisiones es sustancial porque de allí sale lo que es el producto fundamental, que es la ley, ¿no? La norma. Y todo lo que es en realidad el procedimiento desde la presentación de un proyecto, su llegada a las comisiones, el tratamiento en reuniones de comisión, después el tratamiento en recinto, todo fue sustancialmente modificado, ¿no? Teníamos viejas prácticas donde era todo, había cosas digitales pero muy pocas, y de repente nos encontramos con esta realidad y tuvimos que salir a las corridas a modificarlo. Fíjate que, por ejemplo, en la apertura que da el presidente en la asamblea, convocando a lo que son las sesiones ordinarias en marzo, lo que suele ocurrir siempre es que luego de esa convocatoria se van constituyendo las comisiones escalonadamente, pero todas en el marzo, principio de abril. No se pudo hacer porque no teníamos forma de constituir las comisiones ni de convocarlas con el reglamento que estaba reinando en ese momento, ¿no? Y además no lo podíamos hacer in situ. Entonces se constituyeron solo aquellas comisiones que eran las urgentes, las principales, y con un sistema de Zoom que se tuvo que hacer primero a las apuradas. Tuvimos que salir de qué manera podíamos cubrir las comisiones y podíamos cubrir las reuniones de comisión. Entonces nosotros nos manejamos con un reglamento. Sabemos que las cámaras legislativas, es decir, el Congreso en sí, dictan su norma y tiene sus reglamentos para poder existir y aplicar los procedimientos, pero ninguna de las normativas, de los artículos que tenía ese reglamento podía solucionar lo que estaba ocurriendo cuando se desató la pandemia y la cuarentena. Entonces tuvieron que emitirse nuevas reglamentaciones para solucionar estos vacíos, estas lagunas que tenía el reglamento, ¿no es cierto? Y dos momentos principales que tiene de grandes cambios, por lo menos la labor en comisión, es la reunión, la sesión de los senadores en las labores de comisión y el dictamen, ¿no es cierto? Vos, hoy cuando lo convocabas en papel, los senadores estaban acostumbrados, también los diputados, al memo en papel, más allá del mail y de la llamada por teléfono, pero hoy tiene que ser todo virtual, todo digital. A veces no tenés los teléfonos, así que tenés que utilizar los correos y si conseguís los chats, también lo haces por chat y les avisás. Y se implementó todo lo que son reuniones de Zoom, ¿no es cierto? Zoom para senadores y Google Meet, o Zoom también para los asesores. Bien, ahí te iba a preguntar una cosa y marcar una cosa, cómo la realidad fue haciendo cambiar casi de prepo todo el contexto, ¿no? Y cómo inesperadamente se dan consecuencias que por ahí no son buscadas y terminan con este tema de que se hacen las reuniones en comisiones por Zoom y todo. Son más fáciles para que la gente las pueda ver, digo, ahora tienen más audiencia las
comisiones. Es que terminan siendo positivos también, no solamente porque, bueno, las reuniones eran abiertas, pero no sé, mucha gente que no se podía trasladar hasta el Congreso de la Nación, poder asistir a la reunión, fue todo el país. Y además, lo que vos tenías es que vos, la mayoría de los senadores, al estar presentes en Buenos Aires de martes a jueves, o a veces a viernes muy temprano, porque ellos tienen sus vuelos y tienen que hacer territorio en sus provincias, ocurría que vos tenés que meterme a la mayoría de las reuniones entre martes y jueves, y a veces no tenías disponibilidad de salones. Hoy podés sesionar de lunes a viernes, y el senador puede estar en un pueblito muy lejos, no sé, en la provincia de Jujuy, Catamarca, donde fuere, y podemos tener una reunión con él. Obvio que a veces las conexiones, si no tenés una muy buena conexión, no podés tener una muy buena reunión, o no podés tener una reunión porque se te cae. Eso también es a veces negativo, ¿no es cierto? Pero sí avanzamos un montón y evolucionamos en este sistema, en lo que es lo digital, en lo que es virtual, a causa de un problema que fue la pandemia y lo que fue el virus. Si no, no sé si lo íbamos a hacer con tanta rapidez. Se precipitó todo. La realidad aceleró absolutamente todo. La realidad siempre te lleva a estos cambios. De hecho, nosotros sabemos que la normativa tiene como fuente, la ley tiene como fuente la costumbre, ¿no? Y la costumbre se precipitó con esto, con el virus. Y, por ejemplo, los dictámenes. Nosotros, vos sabés que un dictamen lleva la firma de la mayoría de una comisión, del pleno, si el proyecto hubiera girado a varias comisiones. Vos llevabas el dictamen antes del virus, y antes de la pandemia, de la cuarentena, hasta el despacho del senador para que te lo firmara. Hoy vos no podés hacer eso, pero no teníamos firmas digitales de los senadores. Tuvimos que digitalizar rápidamente todas las firmas, tuvieron que venir de sus provincias, fue un proceso muy, muy complejo, pero rápido, se dio muy bien, la verdad, hay que felicitar a la Cámara de Senadores en eso, y recién ahí nosotros podemos tener dictamen, porque si no era imposible, entonces tuvo que hacerse todo ello para poder después las comisiones emitir dictamen. Además el procedimiento varía muchísimo, porque vos el dictamen lo tenés que mandar por... y a veces no mandás su dictamen. 10, 15, 20, que van en PDF, que van con las firmas, y cada vez que va firmando un senador se va sumando más firmas. Entonces ya no las podés mandar por mail porque saturás todos los mails. Eso fue todo un desafío, un día a día. Tuvimos que utilizar ahora las nubes de los mails, de las casillas de correo para colgar a los dictámenes y dejárselos a los senadores, a los legisladores, un periodo de tiempo corto, porque vos tenés que volver a sacarlos de ahí y mandárselos a los demás integrantes de la comisión. Todo ello al principio fue un poco engorroso. ¿Sí? Fue un poco engorroso. No solamente por el aspecto de lo que pesa, no solamente por el aspecto tecnológico, sino además por el aspecto jurídico. Vos tenés que tener una seguridad, que ese dictamen llegue solamente a ese senador, y ese senador lo vea a él, y después lo tenés que sacar de la nube, lo tenés que enviar a otro senador. Es todo un tema que tenías que ver un montón de aristas, no solamente las tecnológicas, sino las legales también. Para que tenga todo su validez, ¿no es cierto? Cada tiene su token. Algo que me contaban los senadores es que vos tenés 20 segundos con el token para poder ingresar la firma al dictamen. Entonces todo tiene que ser hecho muy cronometradamente y tenés tiempo para darle los dictámenes. Hoy exige otro tipo de requisitos, reunirte y dictaminar. Bien, sí, que no estamos preparados para eso. Lo bueno es que no, así todo, igual las reuniones se siguieron haciendo, las comisiones se siguieron haciendo y el Congreso siguió legislando, lo cual no es una cuestión menor. Yo a veces me quedo con la primera parte, parecía que tardaba en arrancar, pero en algún momento de golpe arrancó y la verdad que la producción, por lo menos la cantidad de sesiones, que están directamente proporcionadas a la cantidad de reuniones de comisión, ¿no? Bueno, las sesiones fueron muchas, en definitiva. Sí, además,
A ver, las comisiones al principio empezaron a dar, como te digo, una, dos, las principales, por ejemplo, presupuesto de Hacienda, salud, una por erogación de dinero que se necesitaba cuando se desata la pandemia y la cuarentena en Argentina, y la segunda de salud porque había que realmente afrontar la emergencia sanitaria que estaba viviendo el país, ¿no es cierto? Pero a medida que se fue normalizando y a medida que el sistema más fácil para todos nosotros, nos fuimos acostumbrando a manejar este nuevo sistema, esta virtualidad, las comisiones a constituirse y empezaron a emitir dictámenes normalmente. De hecho, salen de comisiones entre 20, 30, 64 dictámenes con muchísima rapidez y giran a la firma. Pero bueno, costó. Al principio costó un poco, hasta que después te acostumbrás y ya lo empezás a manejar muy bien. También los senadores, el ingreso a una reunión, tenían que esperar el link, el procedimiento a quién se pedía el link, si podían participar los miembros de la comisión o los autores de los proyectos. Vos tenés en cuenta que tanto los invitados, los taquígrafos, video, todo está dentro hoy de la reunión de Zoom. Antes lo tenías todo en un salón, ¿sí? Y eso hacía que de repente vos tuvieras que, volviendo a esto de las reuniones, vos tuvieras que pedir un turno para el salón y ver si tenías taquígrafos para esa hora, porque quizás estaba en la otra punta teniendo otra reunión, ¿no es cierto? Hoy ya no pasa eso. Pero sí dependemos, por supuesto, de lo que es conexión, porque si vos tenés una conexión inestable o no tenés conexión, todo lo que tenés programado para el día se te cae. Otro tema importante es el tema del dinamismo que tienen las reuniones por Zoom. ¿Sí? Porque, por ejemplo, donde estamos vos y yo es muy organizado. Somos vos y yo y podemos tener una charla, pero donde vos tenés un temario extenso, y tenés mucha gente dentro. A ver, tanto invitados como senadores o personas o ministros, diferentes funcionarios que tienen que informar y que tienen que establecer diferentes charlas con los distintos integrantes de la reunión. A veces ese dinamismo se pierde, porque se tienen que andar esperando, se pisan, no es tan fácil diferentes charlas como vos, ya, por ejemplo, analizabas un proyecto de ley en un salón y tenías al presidente y el presidente estaba hablando de algo y quizás otro senador hablaba con el invitado sobre ese tema y después todos en conjunto sacaban una conclusión. Hoy tiene que ser todo muy ordenado, los micrófonos tienen que estar todos apagados, la conexión de todos tiene que ser muy buena. Entonces, tiene que haber mucha organización para que funcione, muchísima organización para que funcione. Al principio no estaba así, al principio lo que ocurría también era que estaba muchísimo. Tenías horas exponiendo, por ejemplo, un ministro de Trabajo sobre un montón de situaciones, de preguntas, y había un ida y vuelta, era medio desorganizado, entonces no pasaba ese dinamismo que ocurría, por supuesto, en las reuniones presenciales, ¿no? Que es diferente. Como ya te digo, un Zoom, donde está más organizado, o es más, tenés un moderador o alguien que dirige y va dando la palabra y ya están acostumbrados, ahora se puede. Antes no se podía tanto. Bueno. Al principio. Bueno, mirá, ya se va cumpliendo el tiempo. ¿Querés cerrar con algo en particular? ¿Algo más que te haya quedado en el tintero? Podríamos estar hablando toda la tarde de esto, pero por lo menos... Vamos a estar hablando toda la tarde de esto. Mirá, nosotros hemos dado varias clases y charlas y hablábamos siempre de lo que era el reglamento, ¿no? De a veces que no tenía que ser tan estricto, tan rígido, una norma que es una norma marco. Y decíamos que la costumbre siempre iba superando la norma escrita, ¿no? Bueno, este es un caso como anillo al dedo, donde la realidad nos superó y superó largamente la normativa, pero que si le buscamos un
un aspecto positivo, nos ayudó muchísimo a evolucionar y a crecer en estas aristas donde nos movíamos con papel todavía, donde nos movíamos con algunas prácticas que eran muy burocráticas y viejas, y hoy gracias a esta pandemia, a esta cuarentena, hemos evolucionado mucho como Cámara Legislativa. Bueno, claro, el final podría ser que como la crisis nos dio la oportunidad de mejorar algo, ¿no es cierto? Crisis y oportunidad, así es, dijiste muy bien, Mario. Bueno, Claudia, muchas gracias, permanecemos en contacto, como siempre, bueno, vos sos miembro de la asociación, así que vamos a estar en contacto permanente. Y bueno, seguramente vas a estar invitada también, como le cuento a los demás, al congreso virtual que vamos a hacer llegando a fin de año, ¿sí? Contamos con tu presencia. Buenísimo. Dale. Dale, nos vemos, Mario. Te mando un fuerte Te abrazo. mando un abrazo grande. Hasta luego. Chao.